Bien, gracias doctora. Doctora, por favor, su nombre. Patricia y psicóloga, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Bienvenida al colegio. Muchas gracias. Soy parte del Comité de Bioética de la Sociedad Médica Universal y en principio detecté como dos cosas importantes a preguntarnos. Una tenía que ver si los cardiólogos pudieron transmitir por qué el cambio de fármaco a los pacientes. Eso me parece importante pensarlo, porque en realidad si están haciendo un cambio de fármacos de efectos, o sea, similares en cuanto a la eficiencia, ¿por qué cambiar uno por otro si eso le fue transmitido debidamente a los pacientes? Ese sería como el primer conflicto que yo detecto, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver que el detrimento económico acaba hacia la institución, y entonces es la institución quien podría pedir dar cuenta de ese beneficio económico al cardiólogo o de alguna manera determinar qué fue lo que ha sucedido. Son como un poco los dos conflictos que detecto. Doctor Raúl Lombardi, después la doctora Lucía Delgado. Yo voy a discrepar con Homero, no discrepar, pero a ver, está bien lo que esperar y pedir que haya una política institucional que proteja determinados valores, que proteja al paciente. Pero hay también una responsabilidad individual. Comparto lo que acotaba recién la doctora en segundo lugar, que hay un nivel de institucional y un nivel personal. Y yo sé que Homero lo tiene bien claro, esto simplemente porque estamos en una instancia de intercambio y es bueno para la discusión. Independientemente o aún en contra de la institución, y ahí va uno de los puntos que está bien claro en el Código de Ética del colegio, que fue tomado de otros códigos, en situaciones mucho más extremas de jerarquía, como puede ser instituciones militares o policiales, donde el médico pone en primer lugar su criterio ético antes de una orden que recibe. Acá, en otro nivel, por supuesto, en cuanto a la relación, igual vale lo mismo. Aún en contra de la institución, uno debe hacer prevalecer su criterio ético. Así me parece que la institución corre con su responsabilidad de lo que hace o no hace, y yo creo que está bien lo que hizo Homero de resaltar la responsabilidad institucional. No es un lugar donde cada uno vaya a hacer lo que le parece, sino que establece determinadas normas, entre otras cosas también éticas. Pero hay sobre todo una responsabilidad personal de hacer o no hacer. Acá me parece que es bien claro, si bien hay otras implicancias de segundo orden, es bien claro que las relaciones de compra están comprando una decisión médica. No es ni siquiera un ensayo que puede tener un viso de explicación, ¿verdad? Es decir, un laboratorio está ensayando un fármaco nuevo, entonces paga honorarios a los investigadores por llevar adelante ese estudio. Pero acá ni siquiera es eso. Es algo que ya está establecido, comercializado, entonces si yo lo indico, me pagan. Es una compra de decisión médica que es una falta de ética, profesional, etcétera, etcétera, muy grave. Doctora Delgado y después el doctor Baltasar Aguilar. Sin duda la responsabilidad institucional e individual son separadas. Creo que en la individual es muy importante la educación porque los años, que son muchos, en mi caso, me llevaron a aprender, a saber que no se nace ético. Uno cree que sí, que hay gente que tiene principios y se nace con ellos. Los principios también se incorporan a lo largo de la vida, porque es necesario reflexionar, como estamos haciendo ahora, sobre estos temas, y a veces uno, no lo digo solo en lo personal, sino que lo he visto en otros, cuando se favorecen las instancias de reflexión, los modelos, los ejemplos, todos mejoramos. Entonces creo que ahí la responsabilidad también es de todos, de generar y promover instancias como esta que nos permitan ser mejores. Con respecto a la responsabilidad institucional, coincido en que es fundamental. De hecho, hoy una situación así en el Hospital de Clínicas, donde yo trabajo, creo que sería imposible, porque no se puede recoger ningún dato, aporto esto que es un hecho que no se mencionó todavía, de ningún paciente, ni reportar ningún dato de ningún paciente, si no es en el marco de un estudio que esté avalado por la institución, por el Comité de Ética Institucional y con el consentimiento informado del paciente. O sea que esto para nosotros en el hospital universitario no es algo familiar, ¿verdad? Y creo que en eso la institución ha tenido un papel muy importante, ¿verdad?
y más ahora con la creación de la unidad de bioética, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el fuerte componente que tenemos de estos aspectos en el plan de estudio. O sea que coincido con las apreciaciones y hago este aporte sobre que los datos solamente en el contexto de un estudio con consentimiento del paciente y avalado por los comités correspondientes. Muchas gracias, doctora. Doctor. No cabe la menor duda de que en este caso hay una responsabilidad de la institución. No ha abonado éticamente, ¿verdad?, a la misma para que estos casos no se produzcan, para prevenir estas situaciones. Pero como decía el doctor Lombardi, hay una evidente responsabilidad personal. Y lo que voy a decir a continuación no va en desmedro de lo que se ha dicho acá, ni de lo que acabo de decir, sino como un tema que a mi entender no es colateral, es un tema importante, que surge en este caso, y es que yo no tengo pruebas de que esto sea muy frecuente o que ocurra con mucha frecuencia. Sí sospecho de que puede estar ocurriendo con bastante frecuencia, pero pone sobre la mesa un asunto que permite que ocurran casos similares sin pago por parte de los laboratorios, sin que medie un pago, sin que medie la compra de un juicio clínico. Y es la formación de los médicos a través, ¿verdad?, de los visitadores médicos. Y eso está facilitado por las dificultades de conocimiento y de uso de herramientas conceptuales en la lectura de los trabajos científicos. Los médicos estamos escasamente formados en la lectura rigurosa de los trabajos científicos y eso abona el terreno para que los laboratorios sean los que vayan actualizando y formando a las generaciones de médicos. Y sin que median $100, ni $50, ni $10, muchas veces se introducen medicamentos de similar eficacia y la ingenuidad del médico, ¿verdad?, y su ignorancia en la lectura de los trabajos científicos hace que estas cosas igualmente sucedan. No pretende disminuir la responsabilidad, simplemente es un tema que quiero dejar planteado porque además aparece frecuentemente en la bibliografía, ¿verdad? Por favor, doctora Verónica Nieto. Simplemente hacer un comentario acerca de cómo empezó la exposición la doctora Delgado, que dice no nacemos éticos, y recordar que el desarrollo moral fue descrito hace muchos años, en principio por Piaget y luego por sus alumnos Colbert y a continuación por Gilligan, que yo hoy la nombré en la ética del cuidado, y justamente lo que describen es cómo los seres humanos nacemos en una etapa de heteronomía donde la norma viene de afuera, y eso es bien claro, digo, los que somos pediatras de pronto lo tenemos más claro, ¿no? Es la etapa de me lo dijo mi mamá, me lo dijo la maestra, ¿verdad? Porque la norma viene de afuera, esa norma a lo largo del tiempo se va introyectando para que luego, ¿verdad?, podamos progresivamente, pasando por sucesivas etapas, y Piaget pone la etapa del pensamiento abstracto que se da aproximadamente entre el 8º y 9º año de vida, es decir, poder lograr ver hacia adelante, ¿verdad?, dejar el pensamiento concreto y lograr el pensamiento abstracto, y en ese momento se produce un paso importante para lograr la autonomía, porque siempre hablamos del principio de autonomía, pero uno no nace autónomo, desde el punto de vista conceptual, moral, ¿verdad? Entonces hay un proceso que va de la heteronomía a la autonomía, y eso fue descrito hace muchos años, y es verdad, el tema es que lo que dice Piaget muy claramente es que el desarrollo cognitivo es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo moral, porque uno puede ser muy inteligente y sin embargo no necesariamente es muy moral. Entonces, estos detalles hacen para que nosotros pensemos que en una determinada situación, incluso en cualquier grupo humano, aunque sean de la misma edad, el desarrollo moral de cada uno de esos individuos es diferente y por lo tanto sus responsabilidades están acordes a, cómo responden a sus responsabilidades, ¿verdad?, está acorde al desarrollo moral que hayan adquirido cada uno de ellos independientemente.